Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Apertura a la firma en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre de 2018. Las partes en el presente acuerdo. Recordando la declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río, formulada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 2012, en la que se reafirma el compromiso con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, se reconoce la necesidad de alcanzar compromisos para la aplicación cabal de dichos derechos y se manifiesta la voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional. Reafirmando el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece lo siguiente: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Destacando que los derechos de acceso están relacionados entre sí y son interdependientes, por lo que todos y cada uno de ellos se deben promover y aplicar de forma integral y equilibrada. Convencidas de que los derechos de acceso contribuyen al fortalecimiento, entre otros, de la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Reafirmando la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y recordando otros instrumentos internacionales de derechos humanos que ponen de relieve que todos los estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción alguna, incluidas de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Reafirmando también todos los principios de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Recordando la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, el Programa 21, el Plan para la ulterior ejecución del Programa 21, la Declaración de Barbados y el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Declaración de Mauricio y la Estrategia de Mauricio para la ejecución ulterior del Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y las modalidades de acción acelerada para los pequeños estados insulares en desarrollo, trayectoria de Samoa. Recordando también que, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 2012, titulado El futuro que queremos, se reconoce que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. Se recalca que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible, y se alienta la adopción de medidas a nivel regional, nacional, subnacional y local para promover el acceso a la información ambiental. La participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cuando proceda. Considerando la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por la que se acordó un amplio conjunto de objetivos de desarrollo sostenible y metas universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas, y en donde se estableció el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica, social y ambiental, de forma equilibrada e integrada. Reconociendo la multiculturalidad de América Latina y el Caribe y de sus pueblos. Reconociendo también la importancia del trabajo y las contribuciones fundamentales del público y de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para el fortalecimiento de la democracia, los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. Conscientes de los avances alcanzados en los instrumentos internacionales y regionales y en las legislaciones y prácticas nacionales relativos a los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
convencidas de la necesidad de promover y fortalecer el diálogo, la cooperación, la asistencia técnica, la educación y la sensibilización, así como el fortalecimiento de capacidades, en los niveles internacional, regional, nacional, subnacional y local, para el ejercicio pleno de los derechos de acceso. Decididas a alcanzar la plena implementación de los derechos de acceso contemplados en el presente acuerdo, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Han acordado lo siguiente. Artículo 1. Objetivo. El objetivo del presente acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Artículo 2. Definiciones. A los efectos del presente acuerdo. A. Por derechos de acceso se entiende el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. B. Por autoridad competente se entiende, para la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 6 del presente acuerdo, toda institución pública que ejerce los poderes, la autoridad y las funciones en materia de acceso a la información, incluyendo a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del Estado o controlados por él, que actúen por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y, cuando corresponda, a las organizaciones privadas, en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirectamente o que desempeñen funciones y servicios públicos, pero exclusivamente en lo referido a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados. C. Por información ambiental se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales. D. Por público se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. E. Por personas o grupos en situación de vulnerabilidad se entiende aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente acuerdo, por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Artículo 3. Principios. Cada parte se guiará por los siguientes principios en la implementación del presente acuerdo. A. Principio de igualdad y principio de no discriminación. B. Principio de transparencia y principio de rendición de cuentas. C. Principio de no regresión y principio de progresividad. D. Principio de buena fe. E. Principio preventivo. F. Principio precautorio. G. Principio de equidad intergeneracional. H. Principio de máxima publicidad. I. Principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales. J. Principio de igualdad soberana de los Estados, y K. Principio pro persona. Artículo 4. Disposiciones generales. 1. Cada parte garantizará el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano universalmente reconocido que esté relacionado con el presente acuerdo. 2. Cada parte velará porque los derechos reconocidos en el presente acuerdo sean libremente ejercidos. 3. Cada parte adoptará todas las medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implementación del presente acuerdo. 4. Con el propósito de contribuir a la aplicación efectiva del presente acuerdo, cada parte proporcionará al público información para facilitar la adquisición de conocimiento respecto de los derechos de acceso. 5. Cada parte asegurará que se oriente y asista al público, en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos de acceso. 6. Cada parte garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección. 7. Nada de lo dispuesto en el presente acuerdo limitará o derogará otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en la legislación de un Estado parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado parte otorgar un acceso más amplio a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. 8. En la implementación del presente acuerdo, cada parte avanzará en la adopción de la interpretación más favorable al pleno goce y respeto de los derechos de acceso.
9. Para la implementación del presente acuerdo, cada parte alentará el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tales como los datos abiertos, en los diversos idiomas usados en el país, cuando corresponda. Los medios electrónicos serán utilizados de una manera que no generen restricciones o discriminaciones para el público. 10. Las partes podrán promover el conocimiento de los contenidos del presente acuerdo en otros foros internacionales cuando se vinculen con la temática de medio ambiente, de conformidad con las reglas que prevea cada foro. Artículo 5. Acceso a la información ambiental. Accesibilidad de la información ambiental. 1. Cada parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. 2. El ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental comprende: a. Solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita. B. Ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud, y C. Ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho. 3. Cada parte facilitará el acceso a la información ambiental de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo procedimientos de atención desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de la información, considerando sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. 4. Cada parte garantizará que dichas personas o grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los pueblos indígenas y grupos étnicos, reciban asistencia para formular sus peticiones y obtener respuesta. Denegación del acceso a la información ambiental. 5. Cuando la información solicitada o parte de ella no se entregue al solicitante por estar en el régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, la autoridad competente deberá comunicar por escrito la denegación, incluyendo las disposiciones jurídicas y las razones que en cada caso justifiquen esta decisión, e informar al solicitante de su derecho de impugnarla y recurrirla. 6. El acceso a la información podrá denegarse de conformidad con la legislación nacional. En los casos en que una parte no posea un régimen de excepciones establecido en la legislación nacional, podrá aplicar las siguientes excepciones. A. Cuando hacer pública la información pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. B. Cuando hacer pública la información afecte negativamente la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. C. Cuando hacer pública la información afecte negativamente la protección del medio ambiente, incluyendo cualquier especie amenazada o en peligro de extinción, o D. Cuando hacer pública la información genere un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la ejecución de la ley, o a la prevención, investigación y persecución de delitos. 7. En los regímenes de excepciones se tendrán en cuenta las obligaciones de cada parte en materia de derechos humanos. Cada parte alentará la adopción de regímenes de excepciones que favorezcan el acceso de la información. 8. Los motivos de denegación deberán estar establecidos legalmente con anterioridad y estar claramente definidos y reglamentados, tomando en cuenta el interés público, y, por lo tanto, serán de interpretación restrictiva. La carga de la prueba recaerá en la autoridad competente. 9. Cuando aplique la prueba de interés público, la autoridad competente ponderará el interés de retener la información y el beneficio público resultante de hacerla pública, sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 10. Cuando la información contenida en un documento no esté exenta en su totalidad de conformidad con el párrafo 6 del presente artículo, la información no exenta deberá entregarse al solicitante. Condiciones aplicables para la entrega de información ambiental. 11. Las autoridades competentes garantizarán que la información ambiental se entregue en el formato requerido por el solicitante siempre que esté disponible. Si la información ambiental no estuviera disponible en ese formato, se entregará en el formato disponible. 12. Las autoridades competentes deberán responder a una solicitud de información ambiental con la máxima celeridad posible, en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma, o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna. 13. Cuando, en circunstancias excepcionales y de conformidad con la legislación nacional, la autoridad competente necesite más tiempo para responder a la solicitud, deberá notificar al solicitante por escrito de la justificación de la extensión antes del vencimiento del plazo establecido en el párrafo 12 del presente artículo. Dicha extensión no deberá exceder de 10 días hábiles. 14. En caso de que la autoridad competente no responda en los plazos establecidos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 8. 15. Cuando la autoridad competente que recibe la solicitud no posea la información requerida, deberá comunicarlo al solicitante con la máxima celeridad posible, incluyendo, en caso de poderlo determinar, la autoridad que pudiera tener dicha información. La solicitud deberá ser remitida a la autoridad que posea la información solicitada, y el solicitante deberá ser informado de ello. 16. Cuando la información solicitada no exista o no haya sido aún generada, se deberá informar fundadamente de esta situación al solicitante en los plazos previstos en los párrafos 12 y 13 del presente artículo.
17. La información ambiental deberá entregarse sin costo, siempre y cuando no se requiera su reproducción o envío. Los costos de reproducción y envío se aplicarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por la autoridad competente. Estos costos deberán ser razonables y darse a conocer por anticipado, y su pago podrá efectuarse en el caso que se considere que el solicitante se encuentra en situación de vulnerabilidad o en circunstancias especiales que justifiquen dicha exención. Mecanismos de revisión independientes. 18. Cada parte establecerá o designará uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información. Cada parte podrá incluir o fortalecer, según corresponda, las potestades sancionatorias de los órganos o instituciones mencionados en el marco de sus competencias. Artículo 6. Generación y divulgación de información ambiental. 1. Cada parte garantizará, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental a nivel subnacional y local. Cada parte deberá fortalecer la coordinación entre las diferentes autoridades del Estado. 2. Las autoridades competentes procurarán, en la medida de lo posible, que la información ambiental sea reutilizable, pro-usable y esté disponible en formatos accesibles, y que no existan restricciones para su reproducción o uso, de conformidad con la legislación nacional. 3. Cada parte contará con uno o más sistemas de información ambiental actualizados, que podrán incluir, entre otros, a. Los textos de tratados y acuerdos internacionales, así como las leyes, reglamentos y actos administrativos sobre el medio ambiente. B. Los informes sobre el estado del medio ambiente. C. El listado de las entidades públicas con competencia en materia ambiental y, cuando fuera posible, sus respectivas áreas de actuación. D. El listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización. E. Información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos. F. Informes, estudios e información científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos ambientales elaborados por instituciones académicas y de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. G. Fuentes relativas a cambio climático que contribuyan a fortalecer las capacidades nacionales en esta materia. H. Información de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de otros instrumentos de gestión ambiental, cuando corresponda, y las licencias o permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas. I. Un listado estimado de residuos por tipo y, cuando sea posible, desagregado por volumen, localización y año. E. J. Información respecto de la imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales. Este audiofichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com. Cada parte deberá garantizar que los sistemas de información ambiental se encuentren debidamente organizados, sean accesibles para todas las personas y estén disponibles de forma progresiva por medios informáticos y georreferenciados, cuando corresponda. 4. Cada parte tomará medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente. 5. Cada parte garantizará, en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, que la autoridad competente que corresponda divulgará de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños. Cada parte deberá desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando los mecanismos disponibles. 6. Con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada parte procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y elaboren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de canales de comunicación adecuados. 7. Cada parte hará sus mejores esfuerzos por publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los 5 años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente, que podrá contener a. Información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos, cuando ello sea posible. B. Acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental. C. Avances en la implementación de los derechos de acceso, y D. Convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado. Dichos informes deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales. Cada parte podrá invitar al público a realizar aportes a estos informes.
8. Cada parte alentará la realización de evaluaciones independientes de desempeño ambiental que tengan en cuenta criterios y guías acordados nacional o internacionalmente e indicadores comunes, con miras a evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales en el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales. Las evaluaciones deberán contemplar la participación de los distintos actores. 9. Cada parte promoverá el acceso a la información ambiental contenida en las concesiones, contratos, convenios o autorizaciones que se hayan otorgado y que involucren el uso de bienes, servicios o recursos públicos, de acuerdo con la legislación nacional. 10. Cada parte asegurará que los consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios y sus efectos en la salud, favoreciendo patrones de consumo y producción sostenibles. 11. Cada parte establecerá y actualizará periódicamente sus sistemas de archivo y gestión documental en materia ambiental de conformidad con su normativa aplicable, procurando en todo momento que dicha gestión facilite el acceso a la información. 12. Cada parte adoptará las medidas necesarias, a través de marcos legales y administrativos, entre otros, para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos y efectos en la salud humana y el medio ambiente. 13. Cada parte incentivará, de acuerdo con sus capacidades, la elaboración de informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas, en particular de grandes empresas, que reflejen su desempeño social y ambiental. Artículo 7. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. 1. Cada parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional. 2. Cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud. 3. Cada parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, relativos a asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente. 4. Cada parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. 5. El procedimiento de participación pública contemplará plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste participe en forma efectiva. 6. El público será informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, como mínimo sobre a. El tipo o naturaleza de la decisión ambiental de que se trate y, cuando corresponda, en lenguaje no técnico. B. La autoridad responsable del proceso de toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas. C. El procedimiento previsto para la participación del público, incluida la fecha de comienzo y de finalización de este, los mecanismos previstos para dicha participación, y, cuando corresponda, los lugares y fechas de consulta o audiencia pública, y D. Las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información sobre la decisión ambiental de que se trate, y los procedimientos para solicitar la información. 7. El derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones ambientales incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso. Antes de la adopción de la decisión, la autoridad pública que corresponda tomará debidamente en cuenta el resultado del proceso de participación. 8. Cada parte velará porque, una vez adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado de ella y de los motivos y fundamentos que la sustentan, así como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones. La decisión y sus antecedentes serán públicos y accesibles. 9. La difusión de las decisiones que resultan de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucran la participación pública deberá realizarse a través de medios apropiados, que podrán incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y rápida. La información difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al público ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes. 10. Cada parte establecerá las condiciones propicias para que la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales se adecue a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público.
11. Cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad pública velará por que se facilite su comprensión y participación. 12. Cada parte promoverá, según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional, la participación del público en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental, de acuerdo con las reglas de procedimiento que para dicha participación prevea cada foro. Asimismo, se promoverá, según corresponda, la participación del público en instancias nacionales para tratar asuntos de foros internacionales ambientales. 13. Cada parte alentará el establecimiento de espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los ya existentes, en los que puedan participar distintos grupos y sectores. Cada parte promoverá la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes, cuando corresponda. 14. Las autoridades públicas realizarán esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación. Para estos efectos, se considerarán los medios y formatos adecuados, a fin de eliminar las barreras a la participación. Este audiofichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com. 15. En la implementación del presente acuerdo, cada parte garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. 16. La autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su participación. 17. En lo que respecta a los procesos de toma de decisiones ambientales a los que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, se hará pública al menos la siguiente información. A. La descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto. B. La descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo. C. La descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos. D. Un resumen de los puntos A, B y C del presente párrafo en lenguaje no técnico y comprensible. E. Los informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate. F. La descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, cuando la información esté disponible, y G. Las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental. La información referida se pondrá a disposición del público de forma gratuita, de conformidad con el párrafo 17 del artículo 5 del presente acuerdo. Artículo 8. Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 1. Cada parte garantizará el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. 2. Cada parte asegurará, en el marco de su legislación nacional, el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y el procedimiento. A. Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental. B. Cualquier decisión, acción u omisión relacionada con la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales, y C. Cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. 3. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, considerando sus circunstancias, contará con A. Órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. B. Procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. C. Legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional. D. La posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para, entre otros fines, prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. E. Medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. F. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, y G. Mecanismos de reparación, según corresponda, tales como la restitución al Estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. 4. Para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada parte establecerá A. Medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia. B. Medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo. C. Mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan, y
D. El uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho. 5. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda. 6. Cada parte asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito. 7. Cada parte promoverá mecanismos alternativos de solución de controversias en asuntos ambientales, en los casos en que proceda, tales como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias. Artículo 9. Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. 1. Cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. 2. Cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluido su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico. 3. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente acuerdo. Artículo 10. Fortalecimiento de capacidades. 1. Para contribuir a la implementación de las disposiciones del presente acuerdo, cada parte se compromete a crear y fortalecer sus capacidades nacionales, sobre la base de sus prioridades y necesidades. 2. Cada parte, con arreglo a sus capacidades, podrá tomar, entre otras, las siguientes medidas. A. Formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos. B. Desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades en derecho ambiental y derechos de acceso para el público, funcionarios judiciales y administrativos, instituciones nacionales de derechos humanos y juristas, entre otros. C. Dotar a las instituciones y organismos competentes con equipamiento y recursos adecuados. D. Promover la educación, la capacitación y la sensibilización en temas ambientales mediante, entre otros, la inclusión de módulos educativos básicos sobre los derechos de acceso para estudiantes en todos los niveles educacionales. E. Contar con medidas específicas para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, como la interpretación o traducción en idiomas distintos al oficial, cuando sea necesario. F. Reconocer la importancia de las asociaciones, organizaciones o grupos que contribuyan a formar o sensibilizar al público en derechos de acceso, y G. Fortalecer las capacidades para recopilar, mantener y evaluar información ambiental. Artículo 11. Cooperación. 1. Las partes cooperarán para el fortalecimiento de sus capacidades nacionales con el fin de implementar el presente acuerdo de manera efectiva. 2. Las partes prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe. 3. A efectos de la aplicación del párrafo 2 del presente artículo, las partes promoverán actividades y mecanismos tales como A. Diálogos, talleres, intercambio de expertos, asistencia técnica, educación y observatorios. B. Desarrollo, intercambio e implementación de materiales y programas educativos, formativos y de sensibilización. C. Intercambio de experiencias sobre códigos voluntarios de conducta, guías, buenas prácticas y estándares, y D. Comités, consejos y plataformas de actores multisectoriales para abordar prioridades y actividades de cooperación. 4. Las partes alentarán el establecimiento de alianzas con estados de otras regiones, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, académicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y otros actores de relevancia en la implementación del presente acuerdo. 5. Las partes reconocen que se debe promover la cooperación regional y el intercambio de información con respecto a todas las manifestaciones de las actividades ilícitas contra el medio ambiente. Artículo 12. Centro de intercambio de información. Las partes contarán con un centro de intercambio de información de carácter virtual y de acceso universal sobre los derechos de acceso. Este centro será operado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de secretaría, y podrá incluir medidas legislativas, administrativas y de política, códigos de conducta y buenas prácticas, entre otros. Artículo 13. Implementación nacional. Cada parte, de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente acuerdo. Artículo 14. Fondo de contribuciones voluntarias.
1. Queda establecido un fondo de contribuciones voluntarias para apoyar el financiamiento de la implementación del presente acuerdo, cuyo funcionamiento será definido por la conferencia de las partes. 2. Las partes podrán realizar contribuciones voluntarias para apoyar la implementación del presente acuerdo. 3. La conferencia de las partes, conforme al párrafo 5 gramos, del artículo 15 del presente acuerdo, podrá invitar a otras fuentes a aportar recursos para apoyar la implementación del presente acuerdo. Artículo 15. Conferencia de las partes. 1. Queda establecida una conferencia de las partes. 2. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe convocará la primera reunión de la conferencia de las partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente acuerdo. En lo sucesivo, se celebrarán reuniones ordinarias de la conferencia de las partes a los intervalos regulares que decida la conferencia. 3. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la conferencia de las partes cuando ésta lo estime necesario. 4. En su primera reunión, la conferencia de las partes A. Deliberará y aprobará por consenso sus reglas de procedimiento, que incluirán las modalidades para la participación significativa del público, y B. Deliberará y aprobará por consenso las disposiciones financieras que sean necesarias para el funcionamiento e implementación del presente acuerdo. 5. La conferencia de las partes examinará y fomentará la aplicación y efectividad del presente acuerdo. A ese efecto, A. Establecerá por consenso los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente acuerdo. B. Recibirá y examinará los informes y las recomendaciones de los órganos subsidiarios. C. Será informada por las partes de las medidas adoptadas para la implementación del presente acuerdo. D. Podrá formular recomendaciones a las partes relativas a la implementación del presente acuerdo. E. Elaborará y aprobará, si procede, protocolos al presente acuerdo para su posterior firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. F. Examinará y aprobará propuestas de enmienda al presente acuerdo, de conformidad con las disposiciones del artículo 20 del presente acuerdo. G. Establecerá directrices y modalidades para la movilización de recursos, financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la implementación del presente acuerdo. H. Examinará y adoptará cualquier otra medida necesaria para alcanzar el objetivo del presente acuerdo, y realizará cualquier otra función que el presente acuerdo le encomiende. Artículo 16. Derecho a voto. Cada parte en el presente acuerdo dispondrá de un voto. Artículo 17. Secretaría. 1. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ejercerá las funciones de secretaría del presente acuerdo. 2. Las funciones de la secretaría serán las siguientes. A. Convocar y organizar las reuniones de las conferencias de las partes y de sus órganos subsidiarios, prestando los servicios necesarios. B. Prestar asistencia a las partes, cuando así lo soliciten, para el fortalecimiento de capacidades, incluido el intercambio de experiencias e información y la organización de actividades, de conformidad con los artículos 10, 11 y 12 del presente acuerdo. C. Concretar, bajo la orientación general de la conferencia de las partes, los arreglos administrativos y contractuales necesarios para desempeñar con eficacia sus funciones, y D. Llevar a cabo las demás funciones de secretaría establecidas en el presente acuerdo y cualquier otra que determine la conferencia de las partes. Artículo 18. Comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. 1. Queda establecido un comité de apoyo a la aplicación y el cumplimiento como órgano subsidiario de la conferencia de las partes para promover la aplicación y apoyar a las partes en la implementación del presente acuerdo. Sus reglas de composición y funcionamiento serán establecidas por la conferencia de las partes en su primera reunión. 2. El comité tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo y formular recomendaciones, conforme a las reglas de procedimiento establecidas por la conferencia de las partes, asegurando una participación significativa del público y considerando las capacidades y circunstancias nacionales de las partes. Artículo 19. Solución de controversias. 1. Si surge una controversia entre dos o más partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente acuerdo, esas partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable. 2. Cuando una parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier parte que acepte la misma obligación. A. El sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia. B. El arbitraje de conformidad con los procedimientos que la conferencia de las partes establezca. 3. Si las partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes acuerden otra cosa. Artículo 20. Enmiendas.
1. Cualquier parte podrá proponer enmiendas al presente acuerdo. 2. Las enmiendas al presente acuerdo se adoptarán en una reunión de la conferencia de las partes. La Secretaría comunicará el texto de toda propuesta de enmienda a las partes al menos 6 meses antes de la reunión en que se proponga su adopción. La Secretaría comunicará también las propuestas de enmienda a los signatarios del presente acuerdo y al depositario, para su información. 3. Las partes procurarán adoptar las enmiendas por consenso. En caso que una enmienda sea sometida a votación, se requerirá una mayoría de 3/4 de las partes presentes y votantes en la reunión para ser adoptada. 4. El depositario comunicará la enmienda adoptada a todas las partes para su ratificación, aceptación o aprobación. 5. La ratificación, aceptación o aprobación de una enmienda se notificará por escrito al depositario. La enmienda que se adopte con arreglo al párrafo 3 del presente artículo entrará en vigor para las partes que hayan consentido en someterse a las obligaciones establecidas en ella el 90º día contado a partir de la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de al menos la mitad del número de partes en el presente acuerdo al momento en que se adoptó la enmienda. Desde esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cualquier otra parte que consienta en someterse a las obligaciones establecidas en ella el 90º día contado a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda. Artículo 21. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión. 1. El presente acuerdo estará abierto a la firma de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 27 de septiembre de 2018 al 26 de septiembre de 2020. 2. El presente acuerdo estará sujeto a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los estados que lo hayan firmado. Estará abierto a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe incluidos en el Anexo 1 que no lo hayan firmado, a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del acuerdo. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del depositario. Artículo 22. Entrada en vigor. 1. El presente acuerdo entrará en vigor el 90º día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el 11º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Respecto de cada estado que ratifique, acepte o apruebe el presente acuerdo o que se adhiera a él después de haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente acuerdo entrará en vigor el 90º día contado a partir de la fecha en que dicho estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Artículo 23. Reservas. No se podrán formular reservas al presente acuerdo. Artículo 24. Denuncia. 1. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de 3 años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo respecto de una parte, esa parte podrá denunciar el presente acuerdo mediante notificación hecha por escrito al depositario. 2. La denuncia cobrará efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación. Artículo 25. Depositario. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente acuerdo. Artículo 26. Textos auténticos. El original del presente acuerdo, cuyos textos en los idiomas español e inglés son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente acuerdo. Hecho en Escazú, Costa Rica, en el 4º día de marzo de 2018. Anexo 1. Antigua y Barbuda. Argentina, la. Bahamas, las. Barbados. Belice. Bolivia, Estado plurinacional de, el. Brasil, el. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba. Dominica. Ecuador, el. El Salvador. Granada. Guatemala. Guyana. Haití. Honduras. Jamaica. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay, el. Perú, el. República Dominicana, la. Saint Kitts y Nevis. San Vicente y las Granadinas. Santa Lucía. Suriname. Trinidad y Tobago. Uruguay, el. Venezuela, República Bolivariana de, la. Este audiofichero fue creado por Panopreter. Lo obtiene de www.panopreter.com.